¿Qué está pasando en el mundo? El presidente de Rusia celebró su triunfo en las elecciones de Rusia, en la que arrasó contra sus contrincantes y se llevó la victoria menos hasta el 2030. Con un 87% de la votación estará en la presidencia de Rusia. Rápidamente los medios internacionales dieron fuertes críticas a estas elecciones, en la que no tuvo verificadores internacionales. El presidente de Rusia pidió el apoyo a la población y seguirá liberando la población de Ucrania. Si la OTAN y los aliados siguen apoyando a Ucrania, solo van a causar un conflicto mayor con Rusia. Estas elecciones solo amplían el mandato de Vladimir Putin y así prolonga la guerra con Ucrania. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El presidente Vladimir Putin se mantendrá en el poder en Rusia hasta el 2030, al menos. El líder ruso se anotó una predecible victoria en las elecciones presidenciales que se desarrollaron durante 3 días en todo el país y en las que prácticamente no tuvo oposición. Las autoridades electorales rusas aseguran que en los comicios hubo un récord de participación del 77,44%. Vamos a contactar con nuestra corresponsal en Londres, Claudia Rebasa, para que nos resuma el significado de estos comicios, Claudia, que obviamente no fueron sorpresa para nadie, sobre todo porque estábamos a la expectativa de lo más importante, era Putin contra Putin prácticamente. Hola, muy buenos días, Alejandra. Una muy buena manera de ponerlo, Putin contra Putin. Y es que estos resultados, un poco más de 87% de los votos para el presidente Putin, con esto se ha consolidado una vez más en el poder. Según las autoridades, el nivel de participación fue de 77%, un nivel bastante alto. Nosotros que estuvimos en las elecciones del 2018, este nivel de participación fue de aproximadamente 67%. Estos resultados, la aparición del presidente Putin anoche desde lo que él dice era su comando de campaña, consolidan al presidente Putin. Él también apeló una vez más a la unidad nacional. Estos resultados respaldan su guerra en Ucrania y le dan legitimidad para un nuevo mandato. El presidente Putin apareció primero de manera corta en la noche del domingo, luego de los resultados, y luego reapareció nuevamente para responder preguntas. Cuando se le preguntó sobre un comentario del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad de poner fuerzas europeas en Ucrania, esto fue lo que contestó. Escuchemos. Creo que todo es posible en el mundo moderno, pero ya lo he dicho y está claro para todos que esto estará a solo un paso de una tercera guerra mundial a gran escala. No creo que nadie esté interesado en esto. Los militares de la OTAN están presentes allí, lo sabemos. Oímos hablar en francés y en inglés. No hay nada bueno en esto. En primer lugar para ellos, porque los matan en grandes cantidades. Pero al final del día no es nuestra elección. Si alguien quiere cubrir los problemas internos de sus países con su retórica externa agresiva, bueno, este es un truco bien conocido y ampliamente utilizado. Y Alejandra, la noche del domingo fue el momento escogido por el líder ruso para referirse por primera vez a la muerte del líder de oposición, Alexei Navalny, cuando respondió la pregunta de un periodista. Hay que recordar que el presidente Putin anteriormente nunca se había referido al líder de oposición por su nombre. Escuchamos. En cuanto al señor Navalny, sí, falleció y siempre es un acontecimiento triste. Hubo otros casos en los que fallecieron personas en prisión. ¿Acaso en Estados Unidos no sucedió también? Sí, sucedió. No una sola vez. Unos días antes de que falleciera el señor Navalny, algunos colegas me dijeron eso. No eran miembros del gobierno. Algunas personas dijeron que existía una idea de intercambiar al señor Navalny por algunas personas que están en prisión en los países occidentales. Pueden creerme o pueden elegir no hacerlo. La persona que habló conmigo aún no había terminado su frase. Le dije que estoy de acuerdo. Pero lamentablemente lo que pasó, pasó. Lo intercambiaríamos, dije, solo con una condición, que no volviera, que se quedara ahí. Eso es todo, sucede. ¿Qué podemos hacer al respecto? Así es la vida.
Ese tipo de cosas suceden y así es la vida. Así se refirió el presidente Putin a lo acontecido con Navalny y a la posibilidad de un intercambio para su liberación antes de su muerte, conversaciones que estuvieron en sus inicios, pero que finalmente el presidente Putin confirma. Ahora, Alejandra, la pregunta es, ¿qué viene después de esta elección? Como lo hemos dicho, este voto el presidente Putin lo va a tomar como un respaldo a la guerra en Ucrania. Hay muchos rumores de una posible nueva movilización de personas a Ucrania, de llamado militar de la población para que se unan a las fuerzas rusas en Ucrania. Por otro lado, también se espera que él cambie y modifique su gabinete nuevamente, por un lado tratando de avanzar en esta guerra en Ucrania, que ya entró a su tercer año, y también mejorar la economía de la población, que en el último año sí ha sido bastante afectada por el alza de precios. En la conferencia anual que él tuvo en diciembre, escuchamos de muchos, por ejemplo, pensionistas que le preguntaron directamente al presidente Putin sobre el costo de los alimentos, sobre el costo de los huevos, por ejemplo, y él admitió que es algo que tiene que hacer inmediatamente. Alejandra. Gracias por acompañarnos, Claudia Rebasa, en vivo desde Londres. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. El presidente de Rusia celebró su triunfo en las elecciones de Rusia, en la que arrasó contra sus contrincantes y se llevó la victoria menos hasta el 2030. Con un 87% de la votación estará en la presidencia de Rusia. Rápidamente los medios internacionales dieron fuertes críticas a estas elecciones, en la que no tuvo verificadores internacionales. El presidente de Rusia pidió el apoyo a la población y seguirá liberando a la población de Ucrania. Si la OTAN y los aliados siguen apoyando a Ucrania, solo van a causar un conflicto mayor con Rusia. Estas elecciones solo amplían el mandato de Vladimir Putin y así prolonga la guerra con Ucrania. El expresidente Donald Trump mandó un fuerte mensaje a la OTAN que muchos países no están pagando sus pagos de la defensa, en la que apoyará a Rusia a invadir sus territorios. Fuertes declaraciones que pone al gobierno de Estados Unidos en alerta si gana Donald Trump y toma el poder de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias causará a los países aliados de la OTAN con sus pagos atrasados? Durísima advertencia de Donald Trump, que no defendería de Rusia en caso de que quisiera invadir. Siempre mantuvo estas advertencias cuando era presidente de Estados Unidos. Te invito a ver el video. En Estados Unidos se está produciendo daño a la población que consume la llamada droga zombie. El fentanilo es una droga que causa estragos en el cuerpo, sumamente dependiente desde su primer consumo y la destrucción de las neuronas por los efectos tóxicos que causa. Las personas que consumen se encuentran fuera de la realidad. Su mente no reacciona de manera correcta, causando lentitud en los procesos cognitivos del cerebro. El gobierno de Estados Unidos está en alerta con el FBI, realizando operativos en el país y detener a los traficantes. ¿Qué hará el gobierno del presidente Joe Biden para detener los efectos del fentanilo? No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.